Vuelos de la memoria, donde cada historia cuenta. Bienvenidos. Cordial saludo, bienvenidos a Vuelos de la Memoria, un espacio dedicado a honrar y visibilizar a quienes han dado su vida por la seguridad, defensa y soberanía de nuestra nación. Hoy les saludamos desde las cabinas de nuestra emisora al aire. Soy el Teniente Coronel Jorge Landines y tengo el placer de estar acompañado hoy de la Teniente Yadi Vargas y de Mauricio Guzmán. Yadi, ¿cómo estás? Mi coronel, gracias. Yo contenta de poder compartir una vez más en este podcast de Vuelos de la Memoria con todos nuestros oyentes. Así que también saludamos aquí al señor Mauricio Guzmán. Mi coronel, un saludo cordialísimo para todos nuestros oyentes y este espacio que siempre es esperado con mucha ansiedad, con mucha alegría, porque nos ilustra más sobre los temas que estamos tratando constantemente a partir de la realidad colombiana. Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre las lesiones personales físicas, esto como hecho victimizante en el conflicto armado. Vamos a entender qué significa este daño, cómo se reconoce legalmente y sobre todo cuáles son los derechos de quienes han sufrido pues estas afectaciones en su integridad. Adicional a esto, hoy también contaremos con la presencia de una invitada especial, quien nos hablará de la valentía de quienes pues la han padecido y han transformado su dolor en un mensaje de vida. Ya importante de pronto, ya que planteas esa reflexión acerca de las lesiones personales físicas, recordar que dentro de ese marco de hechos victimizantes, generalmente se nos habla dentro del derecho internacional humanitario de 15. Hoy nos vamos a enfocar en lesiones personales físicas, una de las múltiples manifestaciones de violencia que lamentablemente, Mauricio, tenemos que registrar en el marco de este conflicto armado colombiano. Entonces, pues, qué mejor que esta tarde para tener una reflexión acerca de este tema. Más allá de todo esto, mi coronel, este hecho representa una afectación directa a la integridad física y a la dignidad humana, dejando huellas que trascienden el momento del acontecimiento y acompañan a las víctimas a lo largo de su vida. Y pues reflexionar sobre este tema no solo nos permite comprender su dimensión legal y social, sino también reconocer el impacto humano que estas lesiones pues han tenido en quienes han vivido el conflicto, incluidos pues los miembros de la fuerza pública. Fíjate, Mauro, que en un programa pasado, no sé si recuerdas, ya hace unos meses atrás también hablamos acerca de las diferentes lesiones y allí en algún punto tocamos esas lesiones no físicas sino psicológicas. Sí, y des en cuenta que allí también tratábamos el tema de digamos, todas las heridas que quedan después de los conflictos, generalmente el estrés postraumático. Sí. Nos referíamos a la Primera, Segunda Guerra Mundial y especialmente en la guerra de Vietnam, ¿no? Todos esos combatientes se quedaron con muchas lesiones, pero generalmente en este caso esas lesiones de carácter psicológico. Pues bien, hoy la idea es hacer como un análisis un poco más detenido acerca de esa definición jurídica y de su reconocimiento. Recordemos que no solamente esos hechos victimizantes que generalmente tratamos como minas, desaparición, violencia sexual, que a veces son como la más recurrente junto a homicidio, pues son importantes, sino que hay otro tipo de, en este caso, lesiones que también se generan como las lesiones personales y que a veces no las tratamos a profundidad. La idea es que podamos ver, digamos, cómo también las plantea la ley 1448 del 2011, que es esa ley de víctimas, y que podamos también mirar desde el derecho internacional humanitario, pues, qué ha sucedido con ello. En ese caso, la propuesta es mirar también cómo el derecho penal colombiano, digamos, lo aborda. Y allí vamos a encontrar que esas lesiones pueden generar incapacidad para trabajar, una incapacidad para, en este caso, poder desarrollar sus labores diarias, generan también enfermedades,
generan deformidad física transitoria o permanente, en ocasiones también alteraciones funcionales transitorias o permanentes en cuanto a órganos, pérdida de capacidad funcional de miembros inferiores, superiores. Y también recordemos que el Código Penal colombiano plantea lesiones con agentes químicos, ácidos o sustancias similares. La idea es también tener esa mirada desde el humano, ¿no? Desde la dimensión humana e institucional, y podernos fijar como sociedad cuando muchas veces somos indolentes con estas personas que sufren ciertos daños. En alguna ocasión nos contaban las víctimas, generalmente las de mina antipersona, que cuando se subían a los transportes públicos, las personas, por ser generalmente jóvenes, en este caso nuestros soldados, suboficiales u oficiales en ocasiones, los miraban con cierto desdén porque pues recordemos que tienen prótesis, las prótesis están por lo generalmente tapadas con un pantalón, una sudadera, y muchas veces para evitar esas miradas o esos señalamientos tenían que levantarse, en este caso, su vestimenta para que las personas se dieran cuenta que en este caso habían sufrido una lesión, un hecho victimizante. Entonces, eso también nos habla de la parte humana, ¿no? Cuántas veces somos también empáticos con esas personas que han sufrido hechos victimizantes y cómo comprendemos en este caso esa situación, no solo para comprender la amplitud de esas lesiones personales, sino en este caso para mirar que dentro de las instituciones militares tenemos personas afectadas por este hecho. Sí, mi coronel, efectivamente ese hecho, estos hechos victimizantes afectan en todo sentido, ¿no?, al ser humano. Entonces, como usted lo planteaba, desde lo físico, incluso lo personal, lo psicológico, la familia que también se ve afectada. Pero mi coronel, para comprender este hecho victimizante de una mejor manera y que lo podamos entender entre todos y los oyentes, explíquenos por favor qué se entiende por lesiones personales físicas en el contexto del conflicto armado. Fíjate que la ley, en este caso la ley 1448 en su artículo 3 plantea que son aquellos daños causados de manera física o psicológica, individual o colectiva, y lo plantea de una manera general, y esa manera general también da una amplitud para poderla comprender, y es importante tenerla así para poder, en este caso, no solamente involucrar, sino conjugar diferentes hechos. De allí tener algo claro que esos daños físicos que suceden en una persona generalmente, Mauricio, no producen la muerte. La gran mayoría, algunos sí, otros no. Por eso hablábamos ahorita de un caso específico que es el tema de minas, ¿no? Muchos soldados cayeron en minas. Recordemos que al principio los grupos armados en Colombia buscaban quitarle la vida a través de estos explosivos a las personas, especialmente a los soldados. Pero recordemos que una mina no hay diferencia entre un civil, un militar o un policía. Sencillamente la persona que la activa, sea un niño, anciano, adulto, mujer, cualquier persona que pueda activarla, pues le va a generar en este caso una lesión. En un principio eran diseñados para precisamente por el poder del explosivo generar la muerte. Después las guerrillas se dieron cuenta que era en esa lucha contra el Estado más efectivo generar que la persona quedara lesionada, porque le iban a generar una carga, en este caso al componente de salud. Iban a tener una persona con unas limitaciones físicas, pero también que iba a ser una carga fiscal. Entonces, por eso se empieza a minimizar, en este caso, la carga del explosivo para que genere un desprendimiento, genere una lesión, más no mate a la persona. Eso fue una de las estrategias de guerra, Mauricio, que tuvimos en el marco del conflicto. Y mira que no solamente es un caso del conflicto armado colombiano, sino que cuando las personas tengan la oportunidad pronto de buscar en internet, van a encontrar que en Camboya ha sido uno de los países con mayor índice, en este caso, de afectación por mina y lesiones personales o físicas enfocadas a los combatientes en el marco de los conflictos. Es de allí que sea importante. Muchas de estas lesiones generalmente pueden ser temporales o permanentes. ¿A qué nos referimos con eso? Temporal, que muchas veces el daño no es tan, digamos, no es tan crónico o tan grave, que la persona puede recuperarse de manera pronta a través de un trabajo médico y terapéutico, pero hay otras lesiones que no. Sí. ¿Cuáles son esas lesiones? Esas lesiones que muchas veces generan desprendimiento, pérdida de miembros inferiores o superiores. El caso que generalmente más hablamos y es más conocido es el tema de minas. Por eso lo hemos referenciado tanto en este programa, Mauricio, porque hemos
sabido y nuestros oyentes también lo han visto por televisión, sobre todo ahorita en una fecha que vamos a tener cerca, Mauricio, que es el 4 de abril. Se conmemora el Día Internacional de las Minas Antipersona. Entonces, fíjense que aquí hay un tema bien importante, de mucho detalle, y sobre todo en este caso que recordemos que este tipo de lesiones físicas también constituyen una infracción al derecho internacional humanitario, especialmente el tema de minas, Mauricio. Mi coronel, bueno, está muy evidenciado y bastante clara la respuesta, pero en términos de cifras, que no, digamos, no quiere decir que cosifiquemos la situación como un número más a las personas que ha sufrido esta lesión, pero sí es importante entender las cifras. ¿Qué nos puede contar sobre las lesiones personales físicas en Colombia? Teniendo en cuenta que esto obviamente es una situación que afecta al mundo entero, pero particularmente para nuestro país. ¿Cómo podemos contar esas lesiones físicas en Colombia y su afectación a los miembros de la fuerza pública? Mauricio, importante sobre todo abordarlo desde el desarrollo, función y mandato de una institución que es la Unidad para las Víctimas. Recordemos que a partir de la ley que mencionábamos al principio, la 1448, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, vamos a generar algo que se llama el Registro Único de Víctimas. Las personas que son víctimas, en este caso, se presentan ante esta dependencia, esta institución, llevan los requisitos que piden para ser incorporados en ese registro único, y hasta el momento tenemos una cifra que es bastante preocupante. 10.206.523 colombianos que han sido hasta el día de hoy registrados como víctimas. De esos también tenemos que de ese gran universo, en el último cruce que compartimos con la Unidad para las Víctimas, y lo digo compartimos porque nosotros como fuerza pública cruzamos información con ellos a partir de números de cédula, identificación de nuestros integrantes, para saber de esos más de 10 millones cuántos son integrantes de nuestro ejército, nuestra armada, nuestra Fuerza Aeroespacial o la Policía Nacional, ¿correcto? Pero esa es una cifra que me parece, mi coronel, que debemos enfatizar porque es casi el 20% de la población colombiana. Eso es una cifra bastante alta. Fíjate, Mauricio, que es completamente cierto, pero eso es el número general de las víctimas en Colombia. De esos, vamos a encontrar que del hecho victimizante como tal que nos corresponde analizar hoy, que es lesiones personales físicas, son 19.292 colombianos que han sido víctimas de ese hecho victimizante. Importante aclarar que eso tiene una afectación importante en la integridad de las personas, y de esas personas, a partir de el cuarto informe de víctimas que registramos, Mauricio, el año anterior, finalizando ese cuarto trimestre, la Fuerza Aérea Colombiana pudo identificar que al día de hoy tenemos un poco más de 500,000 de soldados, suboficiales y oficiales afectados por lesiones personales físicas, que es una cifra bastante preocupante, ¿cierto? Y de ellos, en nuestra Fuerza Aeroespacial tenemos 25 casos de ese 500,000 de personas de la fuerza pública afectadas por el hecho victimizante, Mauricio. Pues, mi coronel, gracias por ese panorama que nos presenta, que no es un panorama desdeñable, por supuesto es muy importante, pero ha llegado el momento también de presentar a nuestra invitada de hoy, de la cual hablamos al inicio. Nos acompaña en este espacio la doctora Jessica Manuela Páez Rojas, quien es psicóloga de Acomides y representante de la Fundación de Miembros de la Fuerza Pública y sus familias víctimas del conflicto armado. Ella es psicóloga de profesión, especialista en derechos humanos, derecho internacional humanitario y resolución de conflictos. Además, reseñamos que su carrera ha estado marcada por su labor en pro de los derechos de las víctimas del conflicto armado, siendo autora de trabajos sobre los daños de revictimización y los factores de vulneración en familias de la fuerza pública de desaparición forzada. Recordemos también, o les contamos a nuestros oyentes, que con más de 12 años de trabajo incansable por esta población, y está vinculada actualmente a la Oficina de la Consejería de Paz para las Víctimas y la Reconciliación. Su voz es fundamental para entender cómo se sana el cuerpo y el alma después del conflicto armado.
Gracias, Mauricio, por contarnos un poco más acerca de la invitada especial que tenemos el día de hoy, por explicarnos un poco acerca de su experiencia y trayectoria con todos estos temas tan importantes. Así que de esta manera le damos la bienvenida a los micrófonos de la emisora al aire a la doctora Manuela Páez Rojas. Buenas tardes, muchísimas gracias a mi teniente, a mi coronel y a Mauricio que nos acompañan el día de hoy en este espacio. Entonces, muy contenta de estar con ustedes y de compartir como todo este lapso de carrera y procesos de estudios con las víctimas. Manuela, yo quiero resaltar en este caso, como lo decía Mauricio, pues ese trabajo tan bonito, esa dedicación que has tenido, ese compromiso. Manuela ya lleva, Mauricio y nuestros oyentes, ya varios años trabajando en los temas de víctimas. Siempre nos acompaña el Día Nacional de las Víctimas y Solidaridad por la Memoria, nos ha acompañado, ha estado pendiente y es una de esas personas que es muy activa en estos trabajos de visibilizar, dignificar y reconocer, digamos, a todos los integrantes de la fuerza pública y sus familias víctimas. Y dado que tienes esa gran experiencia, Manuela, yo quisiera en este caso preguntarte qué significa para una persona o para su familia especialmente una lesión personal cuando esta persona, como ocurre con nuestros miembros de la fuerza pública cumpliendo una labor de servicio, pues son víctimas. Bueno, mi coronel, no, la verdad es algo, las lesiones son algo que marca la vida, sean leves, sean permanentes, sean crónicas, dependiendo de los dolores. Las lesiones físicas a las personas las ha venido afectando y más a los miembros de la fuerza pública porque en cierto punto han sido invisibilizados ante la sociedad. Tú ahorita nos narrabas algo muy importante y es porque una persona tiene que mostrar su prótesis, mostrar como su parte frágil ante la sociedad para poder ser respetado, reconocido, para poder tener un espacio. Esto no solo afecta a la persona, sino también afecta a su familia. ¿En qué afecta a su familia? Afecta a su familia de que no estamos en las condiciones de tener que sobrellevar la responsabilidad que viene a tener que apoyar a una persona con una condición diferente a la que ya veníamos. Lastimosamente los seres humanos estamos acostumbrados a venir en un mecanismo de costumbres, de monotonías y a raíz de esto nos hemos encaminado en el proceso de que no hay cambios. Cuando hay un cambio drástico nos golpea la vida y no cambia a una persona, sino cambia a todos. Y cuando no las reconocemos y no las aceptamos, es cuando empezamos a tener como esa diferenciación, esa falta de empatía, esa falta de respeto y esa falta de reconocimiento al otro como ser humano. Muy bien, doctora. Pues gracias por esta respuesta y que nos introduce a su trabajo. Usted ha investigado el fenómeno de la revictimización. ¿Qué significa para usted, o bueno, en su experiencia, revictimizar a una persona que ya sufrió una lesión o un hecho violento por causa del conflicto armado? ¿Cuáles son esas situaciones o prácticas institucionales y también sociales, por supuesto, que pueden generar revictimización en estos casos? Claro que sí, Manuel. Bueno, la revictimización o victimización secundaria, como en otros casos se conocen, es el tema de que primero institucionalmente hablamos de que una víctima que ya fue víctima no puede ser víctima nuevamente del Estado. ¿Cómo puede ser víctima nuevamente del Estado? Por varios hechos. Entonces, poner en juicio, en tela de juicio, su relato. O sea, que me cuente cómo fue el hecho de su tema de su hecho victimizante. ¿Sí? Entonces, cuando llegan al juzgado a hacer su declaración para ser partes del registro único de víctimas, ¿qué ha pasado? Ejemplo, con las personas miembros de la fuerza pública, ¿qué pasaba antes de la resolución que saliera el año pasado de la ampliación 21-23 del año pasado? En donde dicen, no, es que la fuerza pública no puede ser reconocida como víctima por ciertos hechos victimizantes. Entonces, eso es poner en tela de juicio y decir, no, es que usted no vivió, usted no perdió sus piernas, usted no perdió su familia, usted no perdió su ser querido por el hecho victimizante, simplemente o desertó
o simplemente se escapó, o simplemente no, pues eso estaba ahí, usted lo pisó, o simplemente estaba vestido de civil, que es como otra respuesta. Institucionalmente es una forma de revictimizar, es no creyendo como en las respuestas de la población, es no creyendo en lo que realmente ellos vivieron, ¿sí? Y es hacerles vivir y recordar esos hechos que duelen, esos hechos que de una u otra manera se vuelven traumáticos, se vuelven emocionalmente una persona un poco sensible, no voy a decir inestable, pero es que es compleja esa palabra porque las gentes la distorsiona en el punto de decir que una persona inestable es una persona coloquialmente loca. Exacto. Pero no, una persona inestable puede ser una persona que simplemente no puede regular sus emociones y que habla de un hecho victimizante y quiere ponerse a llorar. Sí, claro. ¿Sí? Es una persona que le cuesta reconocer que sufrió, le cuesta reconocer que tiene un hecho victimizante, le cuesta reconocer que perdió un miembro, que ahí es donde vienen los otros desencadenamientos de los hechos, ¿no? Entonces esta revictimización institucional se hace de esta manera, el no reconocer, el no escuchar, el volver a hacer que la persona vuelva a vivir un hecho victimizante igual o diferente, ¿sí? Entonces si la persona ya fue víctima de desaparición forzada, no podemos que la familia sea hijo de, pues vaya obligatoriamente a prestar el servicio militar porque puede concurrir con lo mismo y volvemos a hacer una segunda revictimización, una segunda victimización. Frente a la sociedad, la revictimización ante la sociedad y la fuerza pública es una estigmatización. Lastimosamente tenemos el lema y el eslogan de que somos héroes, de que somos las personas que no creen, que no escuchan, que por tener un uniforme nos volvemos insensibles, se vuelve una persona que deja de ser humano. Y o se tiene nos que olvida, aguantar todo. Exacto, y se nos olvida que detrás de ese uniforme siempre va a haber un ser sintiente. ¿Sí? Va a haber un ser sintiente o va a haber un ser que tiene respeto, que tiene familia, que ama, que quiere, que tiene mamá, que tiene hijos, que tiene esposa, como todos los seres humanos. Entonces la sociedad, al estigmatizar un uniforme, estigmatiza a toda una familia, no a una persona, no a una institución como tal, es a una persona en especial, que tiene los mismos derechos que todos. Algo que, fíjate que ante esta situación, Manuela, que generalmente nosotros encontramos en el marco del conflicto, y algo que tú en este punto recalca sobre esa falta de empatía y sensibilidad hacia las personas que sufren hecho victimizante como lesiones personales, pero sobre todo la situación que enfrentan hombres y mujeres de la fuerza pública víctimas. Yo sí quisiera de pronto hacerte una pregunta enfocada al tema psicológico y psicosocial, y es cómo abordar este punto, cómo abordar o cómo tratar esas lesiones personales. Tú como psicóloga, ¿qué experiencias has podido, digamos, evidenciar allí y qué aprendizajes te ha dejado esto? Yo siento que algo muy importante y algo en lo que yo hago incidencia es el tema de empatía. No solo podemos ser simpáticos en la vida y es entender que está viviendo otra persona, sino ser empático es literalmente ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Qué es ponerse en los zapatos de la otra persona? Entender que es caminar con un solo pie. ¿Sí? Que es ponerse en los zapatos de la otra persona, entender que es vestirse sin las manos, comer sin las manos, movilizarse, transporte público. Eso es ser empático. Cómo se ha identificado, digamos, hacia la parte psicosocial y esto cómo ha venido afectando los cambios de roles. Algo que identifiqué demasiado son los cambios de roles que pasan en las familias y es cómo cambia, digamos, la persona militar, cómo cambia de rol. Entonces deja de ser la persona proveedora que antes era y termina siendo la persona a la que necesita ayuda.
Y eso afecta demasiado. Y no solo afecta a la persona que vivió el hecho victimizante directamente, sino afecta a la familia. Lastimosamente a veces nos centramos únicamente en la víctima primaria, pero olvidamos las víctimas secundarias y las víctimas indirectas que terminan siendo amigos y familia. ¿Por qué nos olvidamos de ellos? Porque creemos que ellos no sufren, que ellos no sienten y que ellos no van a vivir nada, pero lo que les decía, iniciando con el cambio de rol familiar, de que ya no es una persona la que provee, sino tiene que empezar a ser la mujer la que provee y cambia. Entonces tengo que apoyarlo para cambiar, tengo que apoyarlo para vestirme, para vestirlo, para darle comida. Fuera de eso tengo que apoyarlos con los hijos, tengo que llevarlos al jardín. Se vuelven tareas mucho más tediosas y mucho más complejas. Entonces siempre hay que centrarnos en la víctima primaria y en las víctimas secundarias y indirectas de estos hechos, teniendo en cuenta que no estamos preparados para esos cambios de roles tan bruscos. No estamos preparados para asumir responsabilidades de las cuales nunca nos imaginamos. Nadie espera ser víctima de un hecho victimizante, nunca, pero lastimosamente en la fuerza pública es algo que toca las puertas de manera indiscriminada. Entonces, siento que desde la institución deberíamos reforzar todo el tema psicosocial, familiar, psicosocial colectivo, porque no es solo con la familia, sino con los compañeros del trabajo. A veces hay personas que se vuelven súper inhumanas. O sea, no me importa, o sea, usted está acá, sirva, usted está acá, haga. ¿Sí? Porque como no son ellos el que lo vive, me dice el que lo vive es el que lo goza, y lastimosamente nadie sabe. O sea, tú puedes ver una persona acá al lado de nosotros, víctima de minas, y puede estar sonriendo, pero tú no sabes detrás de esa sonrisa cuánto han devastado se encuentra. Pero, perdón, me meto también, nunca va a ser suficiente la preparación, no. Incluso cuando nuestras familias sabemos que somos parte de la fuerza pública, escogemos una profesión, pero esa preparación previa a entrar a esta institución no va a ser suficiente, esa preparación sabiendo que nos vamos a enfrentar a algún hecho victimizante, nunca va a ser suficiente. Claro, no, jamás va a ser suficiente, uno nunca va, por lo que les decía, uno nunca espera que eso le suceda a uno. O es igual, es algo así como uno mira el conflicto desde acá en Bogotá por noticias y uno dice, Dios mío, claro, uno se preocupa, uno se afana, pero yo no lo estoy viviendo. O sea, el día de mañana puedo levantarme a comer como si nada, lastimosamente. Suena un poco feo, pero solo las personas que están allá saben qué es tener que correr a las 6 de la tarde porque llega la hora pico en donde no pueden salir. Solo esas personas son las que saben que si se ponen el uniforme militar, los matan. Solo esa persona sabe que si quiere ir a visitar a su familia al Cauca, no puede ni irse con el cabello corto, ni irse. Entonces hay demasiados estigmas y por más de que preparen a las personas, jamás va a ser suficiente, ni antes ni después. Porque el proceso de incorporarse a una nueva vida después de haber vivido 30 años con tus 4 extremidades y perder una o dos, así sea perder solo un dedo, limita demasiado. Mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, nos deja devastados. Así no duela, ¿no? Físicamente, pero sí duele emocionalmente. Precisamente para allá iba y quería comentar eso de que no es solo que usted diga en el trabajo, no, usted no sirve para esto, sino, no, usted no lo haga, yo lo hago, déjelo ahí, no sé qué, porque pues eso también limita a la persona y también lo afecta psicológicamente. O sea, es un trabajo bien difícil y un tema difícil de abordar. Sin embargo, a lo largo pues del podcast hemos hablado de todas las consecuencias del conflicto armado, pues generalmente se habla también del desplazamiento forzado, de pérdidas humanas, de toda la afectación familiar. No obstante, pues muchas víctimas han quedado con lesiones físicas que, como lo hemos dicho aquí, pues transforman su vida
para siempre. Así que, mi coronel, yo quisiera preguntarle qué tan significativo es el hecho victimizante de lesiones personales físicas dentro del universo de víctimas del conflicto armado en nuestro país. Pues ya fíjate que es bastante significativo. Son 19.292 personas que han sido víctimas de ese hecho, las cuales tienen unas lesiones que en algunos momentos pueden ser temporales, pero por lo general, como lo hablábamos al principio, suelen ser permanentes. Es decir, no les genera la muerte, pero van a quedar con unas lesiones que van a ser crónicas de por vida. Y para ello, Manuela nos explicaba algo muy importante, y es que generalmente terminan dependiendo mucho de un tercero. ¿Qué es un tercero? En este caso, su familia, ¿cierto? Su esposa, sus hijos, ¿cierto? Muchas veces sus amigos, para que puedan brindarle una ayuda y poder desarrollar sus labores diarias. Algo tan sencillo como nos decía Manuela, tomar un transporte, ¿cierto? Algo tan sencillo como ir a una cita médica, o muchas veces cumplir con esas labores de trabajo cuando encuentran un oficio que les permite desempeñarse con esa limitación que de pronto pueden tener para realizar ciertas labores o ciertos oficios. Sin embargo, hay algo que también quiero destacar, y es esa capacidad de resiliencia que muchos de nuestros hombres han tenido. Hemos presentado unos casos también muy, muy lindos, porque hemos visto cómo soldados, suboficiales y oficiales, pese a sufrir un hecho victimizante que ha afectado su integridad física, han buscado las formas de estudiar, de prepararse. Tenemos casos de médicos, tenemos casos de abogados, tenemos casos también de psicólogos, inclusive uno muy cercano, el caso de Nelson Ramírez, soldado profesional de nuestro Ejército Nacional, que hoy en día es profesional en psicología, y desde ese conocimiento, este campo profesional, ha ayudado a sus compañeros, ¿cierto? Ellos tienen un club de fútbol actualmente, y a través de ese conocimiento y su experiencia ha sido un pilar para otros compañeros que han sufrido, digamos, ese rigor del conflicto armado. Entonces, dentro de las cifras, también importante, Yadi, en este caso resaltar que integrantes de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana se encuentran 25 casos. Gracias, mi coronel, por contarnos esto y por contextualizarnos también de todas estas cifras tan importantes, y conocer, por supuesto, la de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana. Ahora bien, desde el punto de vista institucional, mi coronel, si un miembro de la fuerza pública, pues que ha sufrido lesiones personales, está escuchando este podcast, ¿qué pasos debería dar para proteger su bienestar emocional y el de su familia? Pues ya de acá aprovecho de paso para resaltar uno de los trabajos que vamos a presentar dentro de poco en nuestra Feria Internacional del Libro, ¿no? Ya lo tenemos cerquita. Allá el 21 de abril, sí, ya vamos a estar en Corferias. Entonces, contarles a nuestros oyentes que allí tenemos una publicación que va a resumir a lo que ya les voy a contar. En este caso, esa publicación se llama A, B y C, Acceso al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esto fue una ruta, Manuela, que quiero contarte que se creó con el propósito de facilitar, digamos, ese conocimiento, esa comprensión de cómo una víctima puede acceder a los beneficios que le da la ley. Porque muchas veces, como se nos dice, bueno, ¿y yo qué hago? Soy víctima, pero ¿qué tengo que hacer? En esa ruta explica lo que ya a continuación pues les voy a señalar. En este caso, recordemos que la ley nos dice que una persona puede acercarse ante una institución de carácter público, como es las personerías, defensorías del pueblo, procuradurías, ya sean provinciales o regionales, es decir, las personas que están en esa Colombia profunda, o las que están en un municipio, o las que están en las capitales de departamento, se acercan a estas instituciones, y allí deben que surtir unos requerimientos que establece en este caso la ley. Por ejemplo, presentar la solicitud de registro único de víctimas, también conocido como RUT. En este caso lo hacen en dichas oficinas. Allí les entregan unos formatos, van a diligenciar, y a partir de ese diligenciamiento pues ya empiezan un primer paso, Mauricio. ¿Cuál es el segundo?
El segundo es rendir declaración, es decir, que el funcionario público en este caso les va a recibir una declaración. Generalmente pues ellos van a narrar la víctima, qué le sucedió, dónde le sucedió, cómo le sucedió, por qué sucedió, cuál fue el grupo armado presuntamente o la persona o organización criminal que generó ese daño, y esa información también va a reposar dentro de ese registro único. El tercero es la valoración del caso por parte de la unidad para las víctimas, en este caso que es la institución que bien sabemos, como le explicamos al inicio de este programa, que está enfocada o su mandato se orienta a la atención a las víctimas. Después entra un estudio, como cuarto punto, entra el estudio de esa solicitud que presenta cada víctima, y para esto la institución o la unidad para las víctimas cuenta con 60 días hábiles. Se espera que en este caso de 60 a 90 se pueda resolver, ojalá en menos tiempo, ¿no? Para favor de nuestras víctimas. Y por último, pues ya viene la notificación. Entonces ya en este caso la unidad para las víctimas tiene que notificar en este caso a la persona si queda dentro del registro o no queda, y generalmente expone también los porqués. Mi coronela, y me gustaría agregar algo, pues como comentaban al principio, que aparte de la consejería, y en la consejería pues manejamos todo el tema de ruta de atención integral para las víctimas. Entonces, cuando la persona, después de que presenta declaración, dependiendo del hecho victimizante, pues se pueden acercar a la consejería. La consejería de paz brinda 4 acompañamientos. Entonces el acompañamiento inicial es la ayuda de atención humanitaria inmediata, que eso se presenta en términos de inmediatez cuando la persona llega a algún departamento por hecho victimizante de desplazamiento forzado inicialmente. Entonces se le brindan 3 tipos de ayuda en ese momento: apoyo con arriendo, albergue o alimentación. Es muy importante tener esto en cuenta, sí. El segundo, digamos, es el acompañamiento psicológico, acompañamiento jurídico. Algo muy importante, que es a lo que varias personas no tienen acceso, y es, juepucha, yo me siento mal, quiero ir a hablar con alguien, vaya a la consejería. Tú ya hiciste tu declaración, tienes acceso a la consejería. Allá tienes un psicólogo que te va a escuchar, que te va a orientar. No va a ser una intervención, porque eso lo hace únicamente PAPSIVI, que es cuando la persona ya se incluye en el registro único de víctimas, pero sí van a tener un profesional que los escuche. Dentro del acompañamiento jurídico también va a estar todo el tema de la persona que necesita que el derecho de petición, que porque en los 60 días no me salió lo de la unidad de víctimas. Entonces la consejería que hace ese acompañamiento, realiza el derecho de petición, lo emite para ser radicado con la unidad de víctimas para que trascienda y evolucione un poco más rápido dentro de la entidad. Se apoya todo el proceso de acompañamiento jurídico ante su proceso como víctima. Y por último es todo el tema de inclusión socioeconómica, que va en 3 factores: acompañamiento en tema de empleabilidad, formación y emprendimientos, que también es muy importante que las víctimas lo tengan en cuenta, porque a veces quedan, digamos, los soldados profesionales, ¿qué me pongo a hacer? ¿Sí? Las esposas, no tengo estudio pero necesito trabajo porque tal cosa. Entonces tienen esas oportunidades, tienen estos accesos a los que pueden acceder de manera gratuita. Entonces es muy importante este espacio como para que las personas conozcan toda la ruta, de que no solo están en inmediatez, sino que es un acompañamiento desde el momento de declaración. Fíjate que eso que nos cuenta Manuela es supremamente importante para nuestros oyentes, las personas que están pues pendientes de este tema de cómo realizar el registro único de víctimas, pero también, Mauricio, recordar que es gratuito. Sí. A veces las personas esto no lo saben, y muchas veces hay personas malintencionadas que empiezan a cobrar por algo que es totalmente... Intermediarios que no faltan. Es completamente cierto. Pero también algo que no quisiera dejar suelto es que cuando las personas hacen el registro único de víctimas, empieza a tener derecho al acceso a unas medidas de reparación integral. Y rápidamente las voy a tocar acá para que las tengamos en cuenta. Primero, medidas de rehabilitación como atención médica y acompañamiento psicosocial. Segundo, medidas de indemnización. Tercero, medidas de satisfacción.
Cuarto, garantías de no repetición. Y por último, y no menos importante, la quinta, medidas de restitución según el tipo de afectación sufrida. Entonces, esto nos permite ya ver un panorama un poco más amplio y, como también lo decía Manuel hace un instante, pues esta ruta nos la permite ese Ministerio Público, que posteriormente se va a articular con todo el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto, que generalmente la conocemos como la ESNARIT. En este caso, pues también invitar a esas personas que nos están oyendo y que de pronto son víctimas, no saben de esto, y realizar este registro único. Excelente, mi coronel. Doctora Manuela, desde su experiencia, que evidentemente ha sido muy cercana, acompañando a las víctimas durante pues más de una década, ¿no? ¿Por qué es importante reconocer a los miembros de la fuerza pública? Aunque esto pareciera una pregunta obvia, pero es importante resaltarlo. ¿Por qué es importante reconocer a los miembros de la fuerza pública también como víctimas del conflicto armado? Porque somos seres humanos. Ya, tal cual. Y bueno, para cerrar ahora el programa de hoy, nos gustaría que reflexionáramos, mi coronel, sobre lo que hemos discutido, conversado y quizás proponer igualmente algunas conclusiones. Fíjate que hoy yo creo que una conclusión bien importante, y nos la señalaba un poco Manuel ahorita, hablando de esa dignidad, ¿no? Generalmente la conocemos como dignidad humana, uno cuando lee temas de derecho internacional humanitario, pero el mismo derecho internacional humanitario nos da unos límites claros, no solamente en los modos y medios que se usan en los marcos de los conflictos armados, sobre todo en clave de derecho de guerra. Y allí algo que es bien significativo es que recordemos que además de los combatientes, en los marcos de los conflictos hay personas que están protegidas, y es aquellas personas que no participan de las hostilidades. Y en este caso nos hemos enfocado mucho en el programa a hablar de esas víctimas de lesiones personales físicas, pues cuando analizábamos también este aspecto nos dábamos cuenta que mucha de la bibliografía nos enfocaba sobre todo al tema de minas, porque como lo hablábamos por fuera de micrófonos, es uno de los hechos de lesiones físicas, digamos, más recurrentes y conocidos. Y especialmente algo que señalaban es que muchas de esas víctimas muchas veces no son combatientes, son mujeres, ¿cierto? Son hombres, son niños, son niñas pertenecientes a una familia que sencillamente están en campos o están en ciudades que están en guerra y terminan cayendo muchas veces en esos artefactos explosivos, generando unos daños que, como los dijimos hace un instante, pueden ser temporales y permanentes. Entonces también realizar un análisis desde ese derecho internacional humanitario, y que esos actores de la guerra o esas personas que participan en la guerra tengan el respeto por el derecho internacional humanitario, y de esa manera poder minimizar en parte pues el incremento del número de víctimas de lesiones personales. Sería uno. El segundo punto de reflexión que planteo para el día de hoy, Yadi, fíjate que me parece súper importante el tema de la empatía, y nos lo hablaba hoy nuestra psicóloga. Decía, muchas veces estas víctimas se tienen que enfrentar a una sociedad desde el punto de vista psicosocial, que también nos lo explicaba, muchas veces indolente, muchas veces lejana, muchas veces indiferente, muchas veces que ven una persona víctima y de pronto no comprenden lo que hay detrás. También nos planteaba algo muy cierto y que sería el tercer punto, y es la resiliencia, ¿no? Muchas de estas personas también lo veíamos en soldados. Por fuera de la cabina hablábamos de talleres de memoria que en su momento hicimos con víctimas de Montes de María, Mauricio. En este caso, muchos integrantes, sobre todo de Ejército y Armada Nacional. Y esos integrantes contaban las dificultades que tuvieron después de esa afectación física, pero también cómo su familia, sus esposas, sus hijos y el trabajo psicosocial y psicológico que se les brindó fueron trascendentales junto a las terapias médicas para salir adelante, para de pronto dejar atrás una situación muy dura y tratar de generar un nuevo proyecto de vida. Entonces, creería yo que esos tres puntos son indispensables para la reflexión que hoy nos invita el tema de análisis, como es lesiones personales físicas. Muy bien, doctora Manuela, ya para despedirnos quisiéramos pedirle un mensaje para quienes hoy están atravesando un proceso de recuperación y que están escuchando este podcast después de una lesión causada en el conflicto armado. ¿Qué se les puede decir? Bueno, es difícil, ¿sabes?
Es difícil por lo que decía mi coronel, el tema de empatía, pero siento que el tema de resiliencia es lo más fuerte, es la fortaleza que tiene, y que la esperanza es lo último que se pierde. Ujú. ¿En qué sentido? En que hay limitaciones, pero hay maneras de buscar cómo superar esos obstáculos, ¿sí? Ayer hablando con una víctima me decía, ¿será que en algún momento voy a superar esto? Y ahorita pensando todo lo que decían, y yo le decía a ella, nunca vamos a superar un evento traumático que nos afectó física, psicológicamente o emocionalmente, pero sí podemos sobrellevar las cosas y buscarle a ese ladito oscuro algo positivo porque aprendí algo nuevo, ¿sí? Aprendí a ponerme la camisa sin un brazo, aprendí a ponerme, aprendí a caminar, aprendí a jugar fútbol, hay demasiadas cosas, ¿sí? Entonces, no limitarnos es lo más importante, no nos limitemos, seamos resilientes y no perdamos la esperanza de iniciar algo nuevo. Perfecto. También algo de que me gustaría invitarlos, Mauricio, es, ya se acercan 2 fechas muy importantes, ¿sabes? 4 de abril tenemos el Día Internacional de las Minas Antipersonal. En este caso recordemos que para el caso colombiano cerca de 13.000 víctimas, importante cifra, de esas casi el 69% son integrantes de la fuerza pública. Entonces, como sociedad también vincularnos a esta fecha importante, y otra que es igual o más, el 9 de abril, el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Entonces quería, como ya que tocabas el tema, invitar a nuestros oyentes para que estemos atentos de ello. Gracias, mi coronel, por esa invitación. De esta manera, pues nosotros llegamos al final de nuestro podcast de el día de hoy. Yo sí quiero resaltar el mensaje de la doctora Manuela, de que aprendamos a sobrellevar las cosas y de verle lo positivo a ese lado oscuro también de todo lo que nos pasa, porque pues siempre aprendemos algo nuevo, así sea de todo lo malo que nos pasa. Así que bueno, con este mensaje nosotros cerramos este podcast, no sin antes agradecerle a mi coronel, por supuesto, a Mauricio, a la doctora Manuela Páez Rojas por haber estado aquí y acompañarnos en los estudios de la emisora Al Aire, por compartir información sobre esta que hemos vivido como sociedad, y por supuesto a todos nuestros oyentes. Y no olviden sintonizarnos en nuestro próximo programa de Vuelos de la Memoria. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos en un próximo hecho histórico en Vuelos de la Memoria, donde cada historia cuenta.